Bienvenidos mis apreciados hermanos a este ministerio y a este canal Aprendiendo de Jesús. Les damos la cordial y sincera y amable bienvenida a cada uno de ustedes a este análisis sobre la lección de Escuela Sabática número 7 titulada El problema del mal, basada en las notas y comentarios de la hermana Elena G. White. A lo largo de la lección vamos a profundizar en cómo el mal no solo afecta nuestra vida espiritual, sino que también desafía nuestra comprensión de un Dios justo y amoroso. A través de estas notas del espíritu de profecía, mis apreciados hermanos, podremos obtener una visión mucho más clara de cómo el sufrimiento y el mal encajan en el gran plan de Dios para la humanidad. Acompáñanos en este recorrido para reflexionar sobre este tema tan relevante y fundamental para nuestra fe cristiana y para poder estar cada día más aprendiendo de Jesús. Les invitamos a que se suscriban a este ministerio, mis apreciados, a que puedan compartirlo con todos sus contactos, amigos y familiares, para que en este año 2025 sigamos aprendiendo de Jesús. Y sobre todo, lo más importante, estamos llamados a compartir su evangelio, a compartir su mensaje de salvación. Así que les invitamos también a que nos dejen allí sus comentarios, sus pedidos de oración. Entre todos nos unimos para que el Señor pueda obrar en cada una de nuestras vidas. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, porque tenemos la oportunidad de seguir estudiando tu palabra. Nos ponemos en tus manos de amor al iniciar este estudio, que podamos comprender y entender lo que deseas enseñarnos. En el nombre de Jesús, amén. Sábado 8 de febrero, el problema del mal. Dios es amor. El mal que hay en el mundo no proviene de sus manos, sino de nuestro gran adversario, cuya obra siempre ha sido depravar al hombre y debilitar y pervertir sus facultades. Pero Dios no nos ha dejado en la ruina causada por la caída. Somos su posesión comprada. La familia humana costó a Dios y a su Hijo Jesucristo un precio infinito. El Redentor del mundo, el unigénito Hijo de Dios, por su perfecta obediencia a la ley, por su vida y carácter, redimió lo que se había perdido en la caída, e hizo posible que el hombre obedeciera la santa ley de justicia que Adán transgredió. Cristo no cambió su divinidad por humanidad, sino que combinó la humanidad con la divinidad, y en humanidad vivió la ley en favor de la familia humana. Los pecados de todo el que reciba a Cristo fueron cargados a su cuenta, y Él ha cumplido plenamente la justicia de Dios. Dios no creó el mal, solo hizo lo bueno, que era semejante a sí mismo, pero Satanás no quedaría satisfecho con conocer y hacer la voluntad de Dios. Su curiosidad se esforzaba por extenderse a lo que Dios no se proponía que él conociese. El mal, el pecado y la muerte no fueron creados por Dios, son el resultado de la desobediencia, la cual tuvo su origen en Satanás, pero el conocimiento del mal que hay ahora en el mundo fue introducido por la astucia de Satanás. Estas son lecciones duras y costosas, pero los hombres las aprenderán, y muchos nunca quedarán convencidos de que es una dicha ignorar cierta clase de conocimiento, el que brota de los deseos frustrados y los propósitos no consagrados. Los hijos e hijas de Adán son tan plenamente curiosos y presuntuosos como lo fue Eva al buscar el conocimiento prohibido. Alcanzan una experiencia, un conocimiento que Dios nunca quiso que tuviesen, y el resultado será, como lo fue con nuestros primeros padres, la pérdida del hogar edénico. ¿Cuándo aprenderán los seres humanos lo que ha sido expuesto tan plenamente ante ellos? Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 475 y 476. Dios es amor, primera de Juan 4:16. Su naturaleza y su ley son amor. Lo han sido por siempre y lo serán para siempre.
el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Isaías 57:15, Habacuc 3:6, Santiago 1:17. Cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. La soberanía de Dios encierra plenitud de bendiciones para todos los seres creados. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que principió en el cielo hasta el final abatimiento de la rebelión y la total extirpación del pecado, es también una demostración del inmutable amor de Dios. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 11. Domingo 9 de febrero. ¿Hasta cuándo, Señor? El Señor no tarda su promesa, segunda de Pedro 3:9. Él no se olvida de sus hijos ni los abandona, pero permite a los malvados que pongan de manifiesto su verdadero carácter, para que ninguno de los que quieran hacer la voluntad de Dios sea engañado con respecto a ellos. Además, los rectos pasan por el horno de la aflicción para ser purificados y para que por su ejemplo otros queden convencidos de que la fe y la santidad son realidades, y finalmente para que su conducta intachable condene a los impíos y a los incrédulos. Dios permite que los malvados prosperen y manifiesten su enemistad contra Él, para que cuando hayan llenado la medida de su iniquidad, todos puedan ver la justicia y la misericordia de Dios en la completa destrucción de aquellos. Pronto llega el día de la venganza del Señor, cuando todos los que hayan transgredido su ley y oprimido a su pueblo recibirán la justa recompensa de sus actos. Cuando todo acto de crueldad o de injusticia contra los fieles de Dios será castigado como si hubiera sido hecho contra Cristo mismo. El conflicto de los siglos, página 44 y 45. En la obra de reforma que debe ejecutarse hoy, se necesitan hombres que, como Esdras y Nehemías, no reconocerán paliativos ni excusas para el pecado, ni rehuirán de vindicar el honor de Dios. Aquellos sobre quienes recae el peso de esta obra no callarán cuando vean que se obra mal, ni cubrirán a éste con un manto de falsa caridad. Recordarán que Dios no hace acepción de personas y que la severidad hacia unos pocos puede resultar en misericordia para muchos. Recordarán también que el que reprende el mal debe revelar siempre el Espíritu de Cristo. Profetas y Reyes, página 498. Cristo fue clavado en la cruz, colgado entre los cielos y la tierra. El glorioso Redentor del mundo perdido sufría la penalidad que merecía la transgresión de la ley del Padre, que había cometido el hombre. Estaba por redimir a su pueblo con su propia sangre. Oh, ¿hubo alguna vez sufrimiento y pesar como el que soportó el Salvador moribundo? Lo que hizo tan amarga su copa fue la comprensión del desagrado de su Padre. No fue el sufrimiento corporal lo que acabó tan prestamente con la vida de Cristo en la cruz. Fue el peso abrumador de los pecados del mundo y la sensación de la ira de su Padre. La gloria de Dios y su presencia sostenedora le habían abandonado. La desesperación le aplastaba con su peso tenebroso y arrancó de sus labios pálidos y temblorosos el grito angustiado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En su agonía mortal, mientras entregaba su preciosa vida, tuvo que confiar por la fe solamente en aquel a quien había obedecido con gozo. Mientras se lo denegaba hasta la brillante esperanza y confianza en el mundo que obtendría en lo futuro, exclamó con fuerte voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Conocía el carácter de su Padre, su justicia, misericordia y gran amor, y sometiéndose a él se entregó en sus manos. La maravillosa gracia de Dios, página 170. Lunes 10 de febrero. Hay muchas cosas que no conocemos. La inspiración divina hace muchas preguntas que el erudito más capaz no puede contestar.
No se hicieron esas preguntas con la suposición de que pudiéramos contestarlas, sino para llamar nuestra atención a los profundos misterios de Dios y para que los hombres sepan que su sabiduría es limitada, que en las cosas comunes de la vida diaria hay misterios que sobrepujan la comprensión de la mente finita, que los propósitos de Dios son indescifrables y su sabiduría inescrutable. Si acaso Dios se revela al hombre, lo hace oculto en la densa nube del misterio. El propósito de Dios es ocultar más de sí mismo de lo que le revela al hombre. Si los seres humanos pudieran entender plenamente los caminos y las obras de Dios, entonces no creerían que Él es el ser infinito. Él en su sabiduría, en sus razones y propósitos, no puede ser comprendido por el hombre. Son inescrutables sus caminos. Romanos 11:33. Su amor nunca puede ser explicado por los principios naturales. Si esto se pudiera hacer, no pensaríamos en que podemos confiarle los intereses de nuestra alma. Los escépticos se niegan a creer porque su mente limitada no puede abarcar el poder infinito mediante el cual Dios se revela a los hombres. Comentarios de Elena G. de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 3, página 1159. ¿Qué lecciones de humildad y fe podemos aprender cuando investigamos el proceder de Dios con sus criaturas? El Señor solo puede hacer poco por los hijos de los hombres, porque están llenos de orgullo y vanagloria, exaltan el yo magnificando su propia fuerza, conocimiento y sabiduría. Es necesario que Dios defraude sus esperanzas y frustre sus planes para que puedan aprender a confiar únicamente en Él. Todas nuestras facultades proceden de Dios. No podemos hacer nada fuera de la fortaleza que Él nos ha dado. ¿Dónde está el hombre, la mujer o el niño a quien Dios no sostenga? ¿Dónde está el lugar desolado que Dios no llene? ¿Dónde está la necesidad que nadie sino Dios puede suplir? Él quiere que lo convirtamos en nuestro protector y guía en todos los deberes y asuntos de la vida. Comentarios de Elena G. de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 3, página 1159. Respondió Jehová a Job desde un torbellino, Job 38:1, y reveló a su siervo la grandeza de su poder. Cuando Job alcanzó a vislumbrar a su Creador, se aborreció a sí mismo y se arrepintió en polvo y la ceniza. Entonces el Señor pudo bendecirle abundantemente y hacer de modo que los últimos años de su vida fuesen los mejores. La esperanza y el valor son esenciales para dar a Dios un servicio perfecto. Son el fruto de la fe. El abatimiento es pecaminoso e irracional. Dios puede y quiere dar más abundantemente a sus siervos la fuerza que necesitan para las pruebas. Los planes de los enemigos de su obra pueden parecer bien trazados y firmemente asentados, pero Dios puede anular los más enérgicos de ellos, y lo hace como y cuando quiere, a saber, cuando ve que la fe de sus siervos ha sido suficientemente probada. Profetas y Reyes, páginas 120 y 121. Martes 11 de febrero. El teísta escéptico. Nosotros no comprendemos la grandeza y la majestad de Dios, ni recordamos la inconmensurable distancia que existe entre el Creador y las criaturas que formó con su mano. Aquel que está entronizado en los cielos, blandiendo el cetro del universo en su mano, no juzga conforme a nuestra forma finita, ni calcula conforme a nuestros cómputos. Nos equivocamos si pensamos lo que es grande para nosotros debe ser grande para Dios, y que lo que es pequeño para nosotros debe ser pequeño para Él. ¿No sería más exaltado que nosotros si solo poseyera las mismas facultades? Dios habla por medio de su profeta. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá compasión de él, y a nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar.
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 7 al 9. Necesitamos claro discernimiento para que midamos el pecado conforme a las normas de Dios y no a las nuestras. Adoptemos como nuestra regla la palabra divina, no nuestras opiniones humanas. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 316. El ánimo del salmista David pasó por muchos cambios. A veces, cuando se percataba de la voluntad de los caminos de Dios, sentía gran euforia. Después, cuando captaba una imagen del reverso de la misericordia y del inmutable amor de Dios, todo él parecía que estaba envuelto en una nube de oscuridad. Pero cuando meditaba en las dificultades y en los peligros de la vida, le parecían tan difíciles de sobrellevar que se sentía abandonado de Dios debido a sus pecados. Veía su pecado en una manera tan clara que exclamó: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? Pero mientras lloraba y oraba, obtuvo una visión más clara del carácter y de los atributos de Dios. Cristo triunfante, página 155. Cuando David consideró las señales y promesas divinas para el pueblo de Israel, sabiendo que eran para todos los que las necesitaban, tanto como para Israel, las apropió para sí, diciendo: me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Su fe se aferró de Dios y se animó y fortaleció. Aunque reconocía como misteriosos los caminos de Dios, sabía que eran misericordiosos y buenos, pues este fue el carácter divino tal como se reveló a Moisés. Cuando David hizo suyas esas promesas y esos privilegios, decidió dejar de ser apresurado en sus juicios y no desanimarse ni abatirse en inútil desesperación. Su alma se reanimó cuando contempló el carácter de Dios tal como se manifiesta en sus enseñanzas. Su paciencia, excelsa grandeza y misericordia, y vio que a las obras y maravillas de Dios no se debe dar una explicación restringida. Comentarios de Elena G. de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 3, página 1167. Miércoles 12 de febrero. La defensa del libre albedrío. Las riendas del autogobierno fueron puestas en manos de Adán. El juicio, la razón y la conciencia debían prevalecer. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 15 al 17. Adán y Eva se les permitió participar de cada árbol del huerto, con excepción de uno. Había una sola prohibición. El árbol prohibido era tan atrayente y hermoso como cualquiera de los árboles del huerto. Se lo llamó el árbol del conocimiento, porque al participar de ese árbol, del cual Dios había dicho no comerás, tendrían un conocimiento del pecado y experimentarían la desobediencia. Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley, pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido, pero en ese caso el hombre hubiese sido no un ente moral libre, sino un mero autómata. Sin libre albedrío, su obediencia no habría sido voluntaria sino forzada. No habría sido posible el desarrollo de su carácter. Hubiese sido indigno del hombre como ser inteligente y hubiese dado base a las acusaciones de Satanás de que el gobierno de Dios era arbitrario. Dios hizo al hombre recto, le dio nobles rasgos de carácter, sin inclinación hacia lo malo, le dotó de elevadas cualidades intelectuales y le presentó los más fuertes atractivos posibles para inducirle a ser constante en su lealtad.
La obediencia perfecta y perpetua era la condición para la felicidad eterna. Cumpliendo esta condición, tendría acceso al árbol de la vida. Mientras permaneciesen fieles a la ley divina, su capacidad de saber, gozar y amar aumentaría continuamente. Constantemente obtendrían nuevos tesoros de sabiduría, descubriendo frescos manantiales de felicidad y obteniendo un concepto cada vez más claro de inconmensurable e infalible amor de Dios. Conflicto y valor, página 13. Cada alma tiene un cielo que ganar y un infierno que evitar, y los seres angelicales siempre están dispuestos a venir en ayuda del alma probada y tentada. Él, el Hijo del Dios infinito, soportó la prueba y la aflicción en nuestro lugar. Delante de cada alma se levanta vívidamente la cruz del Calvario. Cuando sean juzgados los casos de todos, y ellos, los perdidos, sean entregados para sufrir por haber desdeñado a Dios, por no haber tomado en cuenta el honor divino y por su desobediencia, nadie tendrá una excusa, nadie necesitará haber perecido. Dependió de su propia elección quién habría de ser su príncipe, Cristo o Satanás. Toda la ayuda que recibió Cristo la puede recibir cada hombre en la gran prueba. La cruz se levanta como una promesa de que nadie necesita perderse, de que se da abundante ayuda para cada alma. Podemos vencer a los mismos agentes satánicos o podemos unirnos con los poderes que procuran contrarrestar la obra de Dios en nuestro mundo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 112. Jueves 13 de febrero. Amor y maldad. En todos los tiempos los testigos señalados por Dios se han expuesto al vituperio y la persecución por amor a la verdad. José fue calumniado y perseguido porque mantuvo su virtud e integridad. David, el mensajero escogido de Dios, fue perseguido por sus enemigos como una fiera. Daniel fue echado al foso de los leones porque se mantuvo fiel al cielo. Job fue privado de sus posesiones terrenales y estuvo tan enfermo que le aborrecieron sus parientes y amigos, pero aún así mantuvo su integridad. Pablo fue encarcelado, azotado con varas, apedreado y finalmente muerto porque fue un fiel mensajero de Dios a los gentiles. Estos ejemplos de constancia humana atestiguan la fidelidad de las promesas de Dios, su constante presencia y su gracia sostenedora. Testificaron del poder de la fe para resistir a las potestades del mundo. Es obra de la fe confiar en Dios en la hora más oscura y sentir, a pesar de ser duramente probados y azotados por la tempestad, que nuestro Padre empuña el timón. Solo el ojo de la fe puede ver más allá de las cosas presentes para estimar correctamente el valor de las riquezas eternas. Los Hechos de los Apóstoles, página 459 y 460. Si somos llamados a entrar en el horno de fuego por amor de Jesús, Él estará a nuestro lado, así como estuvo en los 3 fieles de Babilonia. Los que aman a su Redentor se regocijarán por toda oportunidad de compartir con Él la humillación y el oprobio. El amor que sientan hacia su Señor dulcifica el sufrimiento por su causa. En todas las edades, Satanás persiguió a los hijos de Dios, los atormentó y ocasionó su muerte, pero al morir alcanzaron la victoria. En su fe constante se reveló uno que es más poderoso que Satanás. Este podía torturar y matar el cuerpo, pero no podía tocar la vida escondida con Cristo en Dios. Más allá de la lobreguez, podían ver la gloria y decir: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. El discurso maestro de Jesucristo, página 29. Se decidirá el hombre a aferrarse del poder divino y con determinación y perseverancia resistir a Satanás, siguiendo el ejemplo que Cristo le dio en su conflicto con el enemigo en el desierto de la tentación. Dios no puede salvar al hombre contra su voluntad del poder de los artificios de Satanás.
El hombre debe trabajar con su poder humano, ayudado con el poder divino de Cristo, para resistir y vencer a cualquier costo. En otras palabras, el hombre debe vencer tal como Cristo venció. Y luego, por medio de la victoria que es privilegio suyo lograr por el nombre todopoderoso de Jesús, él puede llegar a ser un heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús. No podría ser este el caso si solo Cristo ganara todas las victorias. El hombre debe hacer su parte, puede vencer por su propio esfuerzo, usando la fortaleza y la gracia que Cristo le concede. El hombre debe ser un obrero con Cristo en la tarea de vencer, y entonces será participante con Cristo de su gloria. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 37. Viernes 14 de febrero, para estudiar y meditar. Matutina Reflejemos a Jesús, 10 de diciembre. Dios enseña la autodesconfianza mediante las pruebas, página 350. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, Isaías 55:8. El obrero de Dios a menudo considera las actividades de la vida como esenciales para el progreso de la obra. Se considera a sí mismo como necesario, y el yo se entremezcla en todo lo que dice y hace. Entonces Dios se interpone y conduce a su Hijo lejos de lo terrenal, de lo que atrapa su atención, para que pueda contemplar la gloria de Dios. El Señor dice: «Esta pobre alma me ha perdido de vista a mí y a mi suficiencia. Sus ojos no están puestos en su Señor. Debo derramar mi luz y mi poder vigorizador en su corazón, y así capacitarla para trabajar en el curso de acción correcto. Al ungir sus ojos con el colirio celestial, lo prepararé para recibir la verdad». El Señor considera necesario fortalecer el alma contra la suficiencia y la dependencia propias, con el propósito de que el obrero no mire sus fallas como virtudes y de este modo se arruine por la exaltación propia. A veces, el Señor se abre paso hacia el alma mediante un proceso que es penoso para la humanidad. La obra de la purificación es una gran obra y siempre demandará del hombre sufrimiento y prueba, pero él debe pasar por el horno de la prueba hasta que las llamas hayan consumido la escoria y finalmente pueda reflejar la imagen divina. Quienes siguen sus propias inclinaciones no son buenos jueces de lo que el Señor está haciendo, y están henchidos de descontento. Ven fracaso donde hay triunfo y pérdida donde hay ganancia. Como Jacob, están listos a exclamar: «Contra mí son todas estas cosas», Génesis 42:36, cuando en realidad aquellas cosas por las que se quejan están operando para bien de ellos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Consideremos por un momento la experiencia de Pablo. El apóstol fue encarcelado y encadenado en el momento en que parecía que su labor era más necesaria para fortalecer la sufrida y perseguida iglesia. Pero este fue el momento en que el Señor obró y las victorias que ganó fueron preciosas. Cuando en apariencia Pablo podía hacer menos, la verdad encontró entrada en el palacio real. No fueron los sermones magistrales de Pablo delante de estos hombres notables, sino sus cadenas a lo que llamó la atención de ellos. Mediante su cautiverio el apóstol se transformó en un conquistador para Cristo. La paciencia y la humildad con las que él se sometió a su prolongado e injusto confinamiento impulsaron a estos hombres a pesar el carácter del apóstol. Al enviar su último mensaje a sus amados en la fe, Pablo une a sus palabras los saludos de los santos de la casa de César, dirigidos a los santos de las otras ciudades. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por este llamado que hemos recibido por medio de la lección de Escuela Sabática y las notas y comentarios de Elena G. de Guay. Que podamos ser motivados a seguir aprendiendo de tu palabra y a compartir el Evangelio con todas aquellas personas que lo puedan necesitar, como cada uno de nosotros.
Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para que estas enseñanzas podamos ponerlas en prácticas. Te pedimos por cada persona que ha escuchado este mensaje, por cada familia, por cada pedido de oración y por cada momento, oh Dios, donde de rodillas te pedimos por alguna situación que conforme a tu santa y divina voluntad pueda ser contestada. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana, que podamos compartir este mensaje, que podamos dejar allí los comentarios y darle like para que muchas más personas como nosotros puedan tener esa maravillosa oportunidad de seguir estudiando la palabra de Dios. Bendiciones.